Buenos días, señor Tuesta. Encantado de estar en su oficina y muchas gracias por apoyarnos en esta labor del libro de la historia del Colegio Guadalupe. El señor Tuesta no es alumno guadalupano, pero tiene una excelente relación con el colegio a través de su vida familiar que él nos va a pasar a relatar. Por favor, señor Tuesta, díganos usted cuál es esa relación con el colegio. Bueno, es a través de mi padre. Mi padre fue bibliotecario por muchos años, ya en realidad no recuerdo cuántos, del Colegio Guadalupe. Y lo fue porque él se formó como bibliotecario. Él es en realidad maestro de formación. Y cuando se quemó la Biblioteca Nacional, ahí en la década del 40, Jorge Basadre, ministro de Educación de aquella época, lo que hace es traer una misión francesa y lo que hacen es crear la Escuela de Bibliotecarios. Mi padre forma parte de esa primera promoción de la Escuela de Bibliotecarios que se formó, como digo, con la misión francesa. Hubo muchos importantes bibliotecarios de esa primera promoción, en realidad de bibliotecarios en el Perú. Y luego pasó él a dirigir la biblioteca del Colegio Guadalupe. Ya no me acuerdo si es que será desde la década del 40, en todo caso 50, de todas maneras, hasta quizá los 70. Y claro, mi padre en realidad compartía las dos funciones: ser director de una escuela pública primaria en Lince y él trabajaba en las tardes y noches en el Colegio Guadalupe. Pero es más, él fue alumno del Colegio Guadalupe. Él fue alumno hacia los fines de los 20, inicio de los 30, si mal no recuerdo. Él terminó el colegio porque él es de Amazonas y se vino a estudiar, a terminar el colegio, y en esa época el colegio tenía un internado para los alumnos que venían de provincias. El Colegio Guadalupe pues era un colegio no solamente exigente, sino era, bueno, como tanto decían con orgullo los guadalupanos, el primer colegio nacional de la República. Y por lo tanto, mi padre regresa a Colegio Guadalupe a dirigir la biblioteca. Cuando yo era niño, lo acompañé en varias oportunidades. Claro, el lugar de trabajo del padre de una familia siempre es una referencia para todos, ¿no? Y por lo tanto el Colegio Guadalupe era una referencia para nosotros. Y me acuerdo haberlo acompañado en varias oportunidades, sobre todo en época de vacaciones, no tanto en época de colegio, muy pocas veces, porque yo también estudiaba y por lo tanto se cruzaban los horarios. Pero me acuerdo de algunas cosas, bueno, nunca, no se me borra de la mente, ingresar por la puerta de Alfonso Ugarte y estas escaleras grandes de mármol que conducían nada más ingresando al segundo piso del primer patio, y hacia el fondo estaba la biblioteca, una biblioteca muy grande. Para mí era pues impresionante ver una biblioteca. Nunca había visto de niño una biblioteca, ¿no? Fue mi primera relación con una biblioteca de techos altos, listones de madera, con mucho espacio para la lectura. Y con él trabajaban por lo menos un par de personas, porque era director de la biblioteca, y me impresionaron varias cosas. Lo primero, la cantidad impresionante, obviamente, de libros. Había miles de libros. Nunca supe exactamente el número, pero sí habían miles. Lo segundo, tenían una colección importante también de periódicos, periódicos muy antiguos, tan antiguos que recuerdo que cuando iba acompañada de mi padre,
y lo acompañaba. Yo era niño y mientras él trabajaba, yo daba vueltas por allí y me encontraba con estas colecciones de diarios. Claro, yo lo que hacía era ir a la página deportiva y a partir de allí leía y la historia de mi club Alianza Lima y eso me hacía también para discutir con los mayores, ¿no? Sobre la historia de mi club. Pero me paseaba y recuerdo claramente los tomos de la colección Espasa Calpe, el diccionario aquel, bueno, y muchas otras enciclopedias, obviamente diccionarios y para mí en ese momento libros que no entendía. Pero lo segundo que me impresionó mucho era que la biblioteca era algo así como una suerte de iglesia del saber, ¿no? Cuando uno entra a una iglesia, entra a un sitio especial, incluso uno lo pueda recoger, tiene un momento, una sensación de recogimiento, ¿no? Porque es necesario el silencio, y el silencio es fundamental en una biblioteca, porque la gente va ahí a leer. Y leían, no solamente llegaban los alumnos hasta quinto y media, ¿no? Sino llegaban muchos alumnos o muchos estudiantes que están haciendo su tesis en la universidad. Y mi padre los ayudaba. ¿Y por qué iban a esa biblioteca? Porque era una biblioteca nutrida, era una biblioteca que tenía documentos y sobre todo libros muy antiguos. Y era una biblioteca que no era pues la que uno puede pensar casi de un colegio, era más que eso, ¿no? Y mi padre, me acuerdo bien que cuando veía gente mayor, me refiero a mayor en el sentido que ya no era colegial, le preguntaba y me decían que era gente de la universidad, sobre todo de San Marcos. Que en esa época San Marcos pues estaba relativamente cerca, estaba en el parque universitario. Las universidades estaban ahí en el centro, ¿no? La Universidad Católica está en Plaza Francia, los colegios grandes incluso estaban allí. Y lo otro, la relación con esa biblioteca es que mi padre tenía un especial interés en que se preserve toda la documentación y el tesoro bibliográfico que había allí. Porque así como se servía a los estudiantes, ya en aquella época también existía, en algunos reducido felizmente, vandalismo contra los libros. Y recuerdo que él tomaba fotos de cómo se cortaban algunas páginas de libros, lo malograban, lo manchaban. Y tenía casi, me acuerdo clarísimo, la foto que él mandaba a tomar y trataba de educar de cómo no se debe hacer esto, ¿no? Claro, los estudiantes muchas veces, y no digo solamente Guadalupe, sino en general, y probablemente ahora peor, porque los libros no salían o quizás se los prestaban por muy poco tiempo, lo que hacían era arrancar hojas, ¿no? Y había toda una campaña desarrollada por él. Y otro que me acuerdo de manera muy clara era, él siempre nos decía, ya en un aspecto, digamos, complementario, de cómo los estudiantes se maltrataban físicamente en la sala de lectura, porque se echaban, él siempre hablaba de la malposición. Y él inventó pues el atril, que es un atril de madera, y que él ponía sobre todo en los libros pesados, ¿no? Para no estar mirando hacia abajo, un atril de madera que me acuerdo claramente que había muchos ya en la biblioteca que él los entregaba a la biblioteca y que los mandaba a hacer ahí en Lince. Me acuerdo en Domingo Casanova a un tío que tenía este trabajo de muebles y le hacía a mi padre algunos pequeños trabajos, entre ellos el atril, que era este soporte, ¿no?, de madera. Luego, vagamente me acuerdo cuando
algunos tomaron su idea. En esa época no se patentaba, no había Indecopi que le hubiera traído probablemente réditos a él, y paseaba mucho con sus atriles, llevando y obsequiando para que sea un soporte. Me acuerdo que bajaba de la biblioteca a veces e ir por los distintos patios del colegio, ¿no? Era como niño, me paseaba por los patios, no había nadie, y conocí algunas historias del colegio. En aquella época el director era el doctor Clavo, Ya. Carlos Clavo, si no me recuerdo. Carlos Clavo es director del 6.5 al 6.9. En esa época debe haber estado yo. Y claro, muchas veces sábados y domingos, sobre todo sábados, domingo no creo. Sábados, que yo lo acompañaba, recuerdo que hacían los ensayos en los patios, en esta época de julio, por fiestas patrias, Sí. ¿no? Porque el Colegio Guadalupe tenía, pues, digamos, la tradición de ganar los premios también en los desfiles de Campo de Marte, ¿no? Y los veía yo hasta con admiración, ¿no? Yo tenía mucho aprecio, afecto por el colegio, por lo que mi padre trabajaba ahí, por lo que quería, porque lo que quería su trabajo, la biblioteca, que ya en los años posteriores, mi padre debió dejar la biblioteca hacia los 70s, más o menos, y con mucha pena porque ya, claro, los recursos del Estado de la educación habían bajado significativamente. Él decía, Guadalupe ya no es lo que era antes, había perdido muchos profesores de primer nivel. Yo estudié también en colegio público, yo estudié en el Bartolomé Herrera, por una cuestión de distancia, no estudié. Para mí, yo hubiera querido estudiar en el Colegio Guadalupe, pero bueno, diversas circunstancias hicieron que él mismo ya, digamos, no señalaba al colegio como el colegio que tenía, pues, un gran prestigio, ganado sobre todo por la calidad de los profesores, por la formación. Y entonces, ya en relación a la biblioteca, él decía que se habían dado normas en el Ministerio de Educación que atentaban contra el colegio. Se trataba supuestamente de abrir a la comunidad sin los recursos necesarios, no solamente para la buena atención, sino que el colegio la biblioteca se fue quedando sin recursos para la actualización y compra de libros. Le quitaron personal, entonces ya tenía que hacer de todo con una mayor atención, y por lo tanto la calidad se resentía, y él esto lo veía con mucha pena, ¿no? Con mucha pena. Como repito, además era la idea en aquella época, de no valorar lo que era un bibliotecario, porque es más, ya entiendo que la escuela se cerró a los años, ya no salieron gente especializada, sino él me decía, ya viene gente supuestamente técnica pero sin formación. Los bibliotecarios que nacieron de las primeras promociones, sobre todo de la escuela de bibliotecarios, eran gente que no les enseñaban solamente técnica, sino era gente que tenía mucha cultura general. Mi padre era una persona muy culta, era una persona que tenía mucho conocimiento. Claro, a esto hay que agregarle, pues, la fascinación que un niño pueda tener delante del padre, pero que además, obviamente, conocía mucho, ¿no? O sea, en ese post que yo coloco en mi blog sobre los recuerdos de la biblioteca, es que, y eso quizás para los estudiantes, ¿no? Para la gente para las familias,
creo que el mejor incentivo para que los chicos lean es ver que sus padres leen. Y ver el Colegio Guadalupe, pues que era, como repito, la biblioteca era tan grande, tan especial, y ver leer digamos, a la gente mayor y ver a mi padre ahí, fueron obviamente incentivos para que yo tuviera mi propia biblioteca. Hay este artículo de Julio Román Ribeiro que habla sobre el buen lector y el amante de los libros, ¿no? Entonces, para mí el aprecio de los libros, la documentación, las fuentes es algo que me llegó a partir del trabajo de mi padre en el Colegio Guadalupe, ¿no? Igual todos mis hermanos, pero eso era, recuerdo muy bien cuando vi la película El nombre de la rosa, leer el libro de Humberto Eco y luego la película, comentamos con mi hermano mayor, al ver pues estas bibliotecas medievales donde escribían los libros a mano, ¿no? Y eran un tesoro, ¿no? Comentamos con él, pese a las grandes diferencias, cómo evocábamos la biblioteca de Colegio Guadalupe, ¿no? Para nosotros la entrada o la mirada de Guadalupe era a través de la biblioteca. Señor Tuesta, nos ha hablado usted muy bien de su papá, pero tenemos un dato mucho más importante, que es el nombre completo de su papá, por favor, más aún. Sí. Para nosotros ha sido una sorpresa que le haya sido Guadalupano, no lo sabíamos. Sí. Mi padre se llamó, bueno, ya falleció en el año 81, Filiberto Tuesta Mori, y él nació en Chachapoyas, Amazonas, y contra lo que uno pudiera pensar, no conozco Chachapoyas, porque mi padre se vino en la década del 20, me contaba él, primero a caballo hasta, entiendo, creo que es Pimentel el puerto, de ahí en barco al Callao, y de ahí en tren a Lima para ir a instalarse al Colegio Guadalupe. Él me contaba en estos habitaciones para la gente de provincia, compartiendo con otros provincianos que venían a estudiar al Colegio Guadalupe, que era pues así como la aspiración máxima, ¿no? Y vivir en realidad en el colegio. Salían así como en los colegios militares, salían, pero en realidad eso ocurría porque eran provincianos, y no es lo mismo el provinciano de la década del 20 del provinciano posteriormente, ¿no? Al contrario, los vínculos eran muy débiles, porque acá todavía no están las familias de la migración, sino apenas podía tener, y él me contaba, una persona que conocí en Lima, y entonces salían solamente los fines de semana, y no todos, ¿no? El Colegio Guadalupe, por lo tanto, era pues así, fue su cuarto, su casa, su hogar, y obviamente su biblioteca, por eso que le dolió mucho cuando salió en los términos de cómo quedaba la biblioteca, ¿no? Pero el Colegio Guadalupe fue para nosotros siempre digamos, un colegio, ahora que se utiliza el nombre, emblemático, ¿no? Es un lugar especial que ojalá en algún momento pueda volver a hacerlo, ¿no? Porque además es un colegio histórico, el Colegio Guadalupe. Recuerdo que ya mi padre, cuando yo estudiaba en Bartolomé Herrera, justamente por esas casualidades de la vida, la gran polémica del siglo XIX entre los liberales, los hermanos Gálvez, muchos de ellos en el Colegio Guadalupe, y los conservadores, con Victorio de San Carlos, donde está Bartolomé Herrera, ¿no? Y ha sido pues un colegio que además entregó al país grandes nombres, ¿no? Colegio del siglo XIX poco, ¿no? Muchas gracias, señor Tuesta, por gracias su tiempo y por habernos permitido conocer muchas cosas de lo que es tan importante para el colegio y que necesitamos preservar. Por supuesto. Gracias. No, gracias a usted. Bien.